Y bueno, y de esta manera damos oficialmente comienzo a la clase de hoy, agradeciendo también a los que estuvieron en la previa, compartiendo, como siempre, nos vamos conociendo más y está buenísimo. También le doy la palabra entonces ahora a Raúl que para el comienzo de la clase. Y bueno, les deseo lo mejor para este día, para seguir aprendiendo juntos. Buenos días, compañeras y compañeros. Llegamos en este día a la última clase del eje 2, Trabajo y Modelo Argentino de Desarrollo. Y hoy vamos a contar con el aporte de dos conocidos profesores y compañeros de la diplomatura, como son Luis Di Pietro y Javier Mourinho, quienes van a abordar la cuestión de inteligencia artificial, oportunidad o amenaza, y son incompatibles la innovación y la inclusión social, temas desafiantes de esta unidad 5 que tiene por título Una nueva agenda para una sociedad del trabajo. Así que Luis y Javier, con gran disposición, han accedido a aportarnos sus conocimientos muy valiosos en esto. Les agradecemos mucho y le damos, Luis comienza, después seguirá Javier y le damos entonces la palabra para que nos den su clase. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, bueno, gracias Raúl por tu presentación. Lo que la finalidad, la intención de Javier y mía en este día es presentarles un poco el estado de la cuestión, de las nuevas tecnologías en general, el impacto en el mercado laboral. Tal vez Javier se va a referir más específicamente al tema de la inteligencia artificial y cuáles son las cuestiones éticas en torno de la inteligencia artificial. De manera que, bueno, comenzamos. Voy a compartir pantalla con una presentación que hemos preparado. A ver. Ahí está, se ve bien, ¿no? Perfecto. Muy bien, Sí. bueno. Comencemos. A ver. Bueno, estamos en esta etapa de la cuarta... A ver. Los teóricos de estos temas dicen que desde hace unos años hemos ingresado en lo que es la cuarta revolución industrial, también conocido como la industria 4.0 o la revolución industrial etapa número 4. ¿Qué es esta cuarta etapa industrial? Es la más importante que se ha verificado desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Recordemos, bueno, que la primera revolución industrial tuvo que ver con la mecanización, la máquina de vapor, la segunda revolución industrial con la producción en masa, la línea de montaje, la utilización de la electricidad en la industria. La tercera revolución industrial es mucho más reciente, ¿sí? Es de fines del siglo pasado y que tiene que ver con la computación, con la computarización y con la automatización de los procesos. Y ingresamos en esta cuarta revolución industrial. Que brevemente, ¿cuáles son las características de esta cuarta revolución industrial? Se caracteriza por una fusión de tecnologías actualmente, ya sea que estén en prueba o en desarrollo, lo que hace que se desintegren o se vayan difuminando las fronteras entre la esfera de lo digital, lo físico y
y lo biológico, ¿sí? Esta cuarta revolución industrial no se define tanto no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital. Esta idea de sistema es clave, ¿no? Lo importante, justamente lo que destacan los teóricos de esta idea, los que trabajan este tema de la cuarta revolución industrial, es que no se trata tanto de desarrollo, sino del encuentro, ¿sí? La vinculación, la articulación de esos desarrollos. Es hablar de la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Entonces ahí aparece la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, que es el análisis de las partículas, de las micropartículas, las impresiones en 3D, la biotecnología, la genética y la Internet de las cosas. Entonces, son sistemas ciberfísicos, que esto un especialista lo podría explicar mucho mejor que nosotros, ¿no? Donde se combina la maquinaria física y tangible con los procesos digitales, ¿no? Eso es lo que caracteriza a esta cuarta revolución industrial. A su vez, esta cuarta revolución industrial, visto desde otra perspectiva, hay tres razones por las cuales esta combinación de este sistema que articula lo físico, lo digital con lo biológico, ¿por qué no es una cosa distinta a la tercera revolución industrial? ¿Y eso por qué? Por tres factores. La velocidad con las cuales se avanza, ¿sí? en la investigación, en el desarrollo, el alcance, es decir, que no involucra solamente a la industria, sino que involucra la vida cotidiana, y el impacto que tienen estos sistemas. El impacto en la vida cotidiana, y lo que vamos a tratar de ver hoy, es el impacto en el mercado laboral. La velocidad de estos avances actuales no tiene precedentes históricos. En comparación con justamente las revoluciones industriales anteriores, esta cuarta revolución está evolucionando en un ritmo exponencial en lugar de un ritmo lineal, es decir, mucho más rápido de lo que avanzaron en su momento las otras tres revoluciones industriales. Bueno, entrando un poco en el tema de hoy. En general, la literatura, los análisis, los documentos que uno puede encontrar que hablan sobre el impacto de los cambios tecnológicos en el mercado laboral, se dividen en dos posiciones, en principio contrapuestas. Después hay que ver efectivamente si son tan polarizadas la situación, ¿no? Por un lado, tenemos una posición que pronostica masivas dislocaciones y pérdidas de puestos de trabajo debido al desarrollo de la automatización y la digitalización, configurando un escenario de graves consecuencias. Por otro lado, tenemos la visión de un desarrollo tecnológico visto exclusivamente como un proceso de carácter novedoso, un factor nuevo de producción que puede transformar las bases del crecimiento globalmente, y que relativiza cualquier tipo de impacto negativo sobre el empleo. Parecería que estas dos posiciones extremas requieren unas miradas más equilibradas ambas, ¿no? Por un lado, la primera mirada, hay algunos estudios, se menciona un estudio de unos especialistas de Cambridge, de Oxford, que hace unos años pronosticaban que el 49% de los puestos laborales de Estados Unidos podrían ser automatizables, por lo cual la crisis y el desempleo sería altísimo. Bueno,
Otros estudios después han, como vamos a ver, han matizado estos pronósticos, y la segunda posición, donde habla obviamente del desarrollo tecnológico, visto exclusivamente desde su parte positiva, está también motorizado por las grandes corporaciones, donde no le prestan tanto atención a la destrucción digital, a la destrucción de empleo tecnológico. De manera que estas son, en principio, estas visiones están contrapuestas, ¿no? Ahora bien, para matizar un poco esta posición, a ver, vamos a ver si está bien. Para matizar un poco esta posición, estas posiciones tan extremas, hay un artículo de un especialista argentino, Juan Corbalán, que hace un par de años ha escrito un trabajo, Desarrollo Tecnológico y Empleo, Avances Preliminares, donde menciona, bueno, cuáles son los factores que pueden llegar a retardar lo que es la automatización y la destrucción de empleo a raíz de la automatización, ¿no? ¿Cuáles son lo que él llama los cuellos de botella del tema de la automatización? Tal vez pensando un poco en la región nuestra, de América Latina y el Caribe. Bueno, lo que plantea Corbalán es, primero, que la utilización de nuevas tecnologías es un proceso lento, debido a obstáculos económicos, legales, sociales, por lo que la sustitución tecnológica a menudo no tiene lugar como se espera, ¿no? Existen tanto obstáculos legales como éticos. Sobre este tema creo que después Javier nos va a hablar un rato de cuáles son estos reparos o obstáculos éticos que pueden prevenir una sustitución en gran escala o por lo menos reducir su desarrollo. Además, esta inserción depende siempre de que sea la opción más rentable. Si el reemplazo de las máquinas por humanos encarece la producción, difícilmente se destine una inversión de capital en esa dirección. Es decir, hay trabas o lo que llama este autor obstáculos económicos, legales y sociales, otra vez políticos, que de alguna manera intervienen o son factores que pueden hacer que se retarde la automatización así generalizada. Otro factor que retarda la automatización es que para medir el grado de automatización es necesario partir de un enfoque basado en la ocupación y no un enfoque basado en tareas, como se utiliza en varios informes. Esto es interesante y yo supongo que los compañeros que nos escuchan y que están en empresas manufactureras, los compañeros de SMATA nos sabrán explicar mejor esta diferenciación. Porque, por ejemplo, el informe ese que les mencionaba de Oxford, donde decía que casi la mitad de los empleos en Estados Unidos pueden ser automatizables, hablaban en general de las ocupaciones, tomaban en cuenta las ocupaciones. Ahora, una ocupación tiene un sinnúmero de tareas y no todas esas tareas son automatizables. Hay algunas que sí, las más rutinarias, pero otras que no. Entonces hay que pensarlo no en términos de ocupación, que es más global, sino en términos de tareas, ¿no? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando se habla de la ocupación vendedor. Está bien, hay alguna tarea del vendedor que puede ser automatizable, pero hay otra tarea del vendedor que es el de la atención al cliente, el que tiene que persuadir, que tiene que vender el producto. Ese no es automatizable. Entonces no se puede pensar la ocupación vendedor como algo automatizable en sí, ¿sí? Entonces, la automatización por lo general apunta a automatizar ciertas tareas en lugar de ocupaciones completas, justamente porque las ocupaciones suelen consistir en realizar un conjunto de tareas que no pueden automatizarse fácilmente.
Por lo cual el potencial para automatizar ocupaciones completas y lugares de trabajo puede ser mucho menor de lo sugerido por varios autores, ¿sí? Este enfoque de tareas es interesante porque permite, perdón, permite matizar lo que son lo que son los informes de estos artículos, ¿no? Hay dos estudios de la OCDE, que es los países de la Unión Europea más Japón y Estados Unidos. Se argumenta que las cifras de automatización del empleo están sobredimensionadas si se piensa desde la perspectiva de la ocupación, ¿no? Por lo tanto, incluso dentro de una misma ocupación es probable que no todos los trabajadores expuestos a la automatización estén expuestos a la automatización en la misma medida. Y hay un tercer factor, dijimos, entonces, hay un primer factor que puede y que retarda la automatización global. Dijimos, un primer factor tiene que ver con obstáculos de carácter económico, social, ético. Un segundo factor es, bueno, no pensemos en términos de ocupaciones, sino que hay algunas tareas dentro de esas ocupaciones que pueden ser automatizadas. Y un tercer factor que retarda la automatización es que hay tareas que todavía van a quedar bajo el dominio exclusivamente humano, ¿no? O sea que no va a poder ser reemplazado por una máquina. Aquellas que tienen que ver con la utilización de la percepción y la manipulación, la inteligencia creativa, la inteligencia social, etc. La primera refiere justamente a la capacidad humana en la manipulación de objetos, orientación en situaciones complejas, reacción ante potenciales errores y situaciones no estructuradas. Una segunda se refiere a la habilidad de desarrollar ideas o artefactos novedosos significativos, así como nuevos conceptos y teorías. Y una tercera, que es la inteligencia social, se refiere a la habilidad de responder enfática e inteligentemente a una contraparte humana, que incluye justamente tareas de persuasión, negociación, empatía. O sea, todas habilidades que hoy por lo menos, la máquina no tiene. Bueno, de manera que entonces, ante esto, los informes más extremos hay que matizarlos. Ahora bien, es cierto que la región de América Latina y el Caribe es ya de por sí una región altamente vulnerable, ¿no? Por su desigualdad económica, por su desigualdad social. Y que la automatización es un factor que puede incrementar esa desigualdad, ¿no? Además, bueno, los países en vía de desarrollo, hoy por lo menos tienen una tasa de adopción de las nuevas tecnologías más lenta que las economías avanzadas, ¿no? Según un informe de hace un año, solamente el 0.6% de los robots que se fabricaron en el mundo en el 2018 recayeron o fueron incorporados por empresas de América Latina, ¿no? En el mismo informe, por ejemplo, mostraba que por lo menos hasta hace un año y medio, en Estados Unidos hay 131 robots por cada 1.000 trabajadores, y por ejemplo en Chile hay 10 robots cada 1.000 trabajadores, en Colombia hay 3 robots cada 1.000 trabajadores. Es decir, que la incorporación de la robótica todavía es un proceso en nuestros países lento, ¿sí? Más lento que en las economías avanzadas. Ahora, que este elemento positivo en el sentido de que todavía tenemos una ventana de tiempo como para ir adaptándonos, hay que matizarla y no es tanto. No hay que quedarse tan tranquilo
porque hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que la interconexión a nivel global de las economías, es decir, el efecto del comercio internacional, ¿no? Por ejemplo, si a ver, en su momento muchas empresas se instalaron en países en vías de desarrollo porque la mano de obra es más barata que, por ejemplo, en Estados Unidos y Japón. Ahora bien, si se automatiza rápidamente la producción, por ejemplo, en Estados Unidos va a levantar las plantas que tiene en los países en vías de desarrollo debido a la automatización acelerada de sus plantas en el territorio norteamericano, además para darle trabajo a los trabajadores norteamericanos. Esto impactaría negativamente entonces en los países en vías de desarrollo donde estaban esas plantas, ¿no? Ya ha habido algún estudio acerca de cómo ha influido negativamente en dos países de la región. Hubo estudios en Colombia y en Brasil de cómo ha comenzado a impactar negativamente este proceso del comercio internacional de plantas que estaban en esos países, que se han levantado y que han vuelto a su país de origen. Ese es un primer factor que hay que tenerlo en cuenta, el tema del comercio internacional, ¿no? Y toda esta dinámica que se da a nivel global. Un segundo factor es el tema del COVID-19, que ha intensificado el uso de las tecnologías en este último año y medio, 2 años. La digitalización ha avanzado fuertemente en estos 2 años y ahí se ha mostrado más crudamente el tema de la brecha digital, ¿no? La fragmentación y la polarización que hay en nuestras sociedades respecto del uso y del acceso a tecnologías digitales. Entonces, son dos factores que están incidiendo hoy en este proceso. Bueno, según justamente un trabajo del BID, el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, es un trabajo de principios de este año, muy reciente. La fuerte desigualdad que hay en América Latina y en Argentina genera justamente mayor vulnerabilidad de las crisis y las disrupciones tecnológicas, ¿no? Y los sectores más perjudicados son los salarios de las mujeres, los grupos de mayor edad, o sea, los adultos mayores que van quedando rezagados respecto del desarrollo tecnológico, y las empresas de baja productividad, es decir, aquellas empresas que no han, como veremos después, que no han invertido en investigación y desarrollo. Bueno, en ese sentido, la situación de la Argentina no escapa a la realidad de América Latina. Es un país este es un documento que les recomiendo la lectura, es de hace 2 años, hoy de la Organización Internacional del Trabajo, Cambio Tecnológico y Futuro del Trabajo, Competencias Laborales y Habilidades Colectivas para una Nueva Matriz Productiva en la Argentina. Y marca este documento de la OIT que el punto de partida de Argentina se podría resumir es un país de industrialización moderada, tiene un importante número de sectores y de empleos que forman la matriz productiva que están asociados a paradigmas tecnológicos hoy en retroceso. Sin embargo, cuenta con un sistema científico, tecnológico importante y con desarrollos incipientes en sectores intensivos en conocimientos como biotecnología y software, entre otros, y cuenta con un sistema de capacitación y formación de competencias laborales con potencial de dar respuesta a las demandas impuestas por las transformaciones tecnológicas. Veamos cómo estoy de tiempo. Bueno. De manera de que hay factores negativos y factores positivos, ¿no? Bueno, hoy, según justamente este trabajo de la OIT, los desafíos que enfrenta la Argentina tienen que ver con, por un lado, perdón,
los desafíos que enfrenta la Argentina tienen que ver, por un lado, con la robotización, o sea, la automatización en la cadena de producción, en la manufactura, que podría desplazar a los trabajadores de la industria como de los servicios. Y en segundo lugar, el tema de la emergencia de la economía de las plataformas. No nos vamos a meter en este tema que es muy complejo, es muy amplio, que reconfigura el empleo a partir del surgimiento de nuevas formas de trabajo y contratación, ¿no? Con lo que implica el impacto en las relaciones laborales y condiciones de trabajo. Economía de las plataformas, nos estamos refiriendo a ese modelo económico, ese modelo de productivo, donde plataformas digitales intervienen entre productor y consumidor, y que han proliferado sobre todo en el área de transporte. Uber es el ejemplo más claro de eso. En el tema de mensajerías y de comidas, ahí tenemos, bueno, Rappi, Globo, no sé cuál más. Y en el tema de los alojamientos temporarios, Airbnb, sobre todo, algo de Booking. O sea, estas plataformas que inicialmente, porque se le llama también economía colaborativa. Inicialmente eran plataformas que servían para el trueque, para unir dos extremos iguales, o sea, alguien que quería hacer trueque de algo, o era realmente una economía colaborativa. Hoy estas plataformas no se pueden pensar como economía colaborativa porque son plataformas que van detrás del lucro y que buscan una ganancia, y donde lo clave en este caso para nosotros es, bueno, la relación laboral o no que establecen con sus empleados, ¿no? Por eso es todo un tema que para nosotros es importante verlo, analizarlo. Bueno, este documento de la OIT menciona en el caso de la Argentina las siguientes oportunidades y desafíos, ¿no? Las empresas que introducen innovaciones tienden a generar más empleo y empleo de mejor calidad. La estructura productiva local tiene puentes con los sectores tecnológicamente dinámicos para su desarrollo, al compartir en muchos casos una misma base de competencias laborales. Por otro lado, las instituciones de formación y la institucionalidad del trabajo es una fortaleza a la hora de pensar nuevos marcos para la formación y capacitación laboral. Y en sectores dinámicos hay experiencias exitosas que marcan un camino sobre cómo construir competencias e instituciones orientadas al cambio estructural. Este análisis fue a partir de una encuesta que hizo la OIT en cerca de 500 empresas, tanto pymes como grandes empresas, y donde establecieron a partir de las respuestas de las empresas estas oportunidades, ¿no? Sobre todo la primera, las empresas que introducen innovaciones tienden a generar empleo. Ahora, así como están estas oportunidades, menciona también estos desafíos, ¿no? Las nuevas formas de contratación amenazan los logros alcanzados en protección laboral y calidad del empleo, ¿sí? El tema de la precarización laboral aparece acá. Las empresas que demandan nuevos perfiles muchas veces contratan a trabajadores más jóvenes en vez de formar a los trabajadores ya contratados. La necesidad de la reconversión o protección de trabajadores en un contexto de declinación de actividades de baja calificación. Y por último, los marcos formativos institucionalizados muchas veces son reacios a los cambios y poco permeables a la modificación de programas de estudio, en especial en la formación básica. O sea, acá está apuntando a todo el sistema educativo, tanto a nivel secundario como terciario, universitario, donde todavía no se ha puesto a la altura del desafío del momento en este sentido, ¿no? De manera que, volviendo a este informe del BID, tenemos que las nuevas tecnologías es un arma de doble filo. Por un lado, es una gran oportunidad
para aumentar la productividad, el crecimiento, etcétera, pero por otro lado pueden generar desempleo tecnológico y aumentar tanto la desigualdad como la polarización si los gobiernos, empresas, individuos no responden de una manera adecuada. Y el mismo Ovid menciona, bueno, el tema de cómo enfrentar el cambio tecnológico. Tanto el trabajo del BID como el trabajo como el informe de la OIT, como un artículo de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, escrito por Luis Scaso, que es el que está a cargo de la OEI. Todo esto lo vamos a poner en la plataforma nuestra, esta bibliografía. La clave es políticas públicas que permitan avanzar en estos temas acompañados de un sistema de formación global, ¿no? Integral, que vaya acompañando este proceso, esta transición, ¿no? Y políticas públicas que atiendan también, como dice el punto 3, con beneficios sociales a los trabajadores que van quedando de alguna manera rezagados, ¿no? Por eso el trabajo del OIT habla de la construcción de un sistema de formación continuo integrado, donde se avance en políticas públicas de fortalecimiento de un sistema de innovación primero, ¿sí? Donde intervengan todos los factores que están asociados a innovación, ciencia, investigación, desarrollo tecnológico, ya sean formales o no formales. Ese sistema de formación tiene que estar vinculado a estrategias de desarrollo económico y social, es decir, tiene que haber también paralelamente un plan integral, un proyecto integral de desarrollo del país y un sistema prospectivo, sectorial o transversal que vaya identificando las transformaciones que van ocurriendo en el sistema productivo, el surgimiento de nuevas ocupaciones, etc., al modo de un observatorio de monitoreo de tendencias, ¿no? En suma, lo que se requiere es un ecosistema de políticas públicas, integradas desde la educación, la formación profesional, hasta las políticas de desarrollo productivo, de comunicación y transporte basado en un diálogo social eficaz y continuo. De manera que hay que pensar que esta cuarta revolución industrial no va a traer el fin del empleo como afirmaba. Había un famoso libro hace unos años de Jeremy Rifkin que hablaba del fin del empleo, sino que hay una transformación del mundo del trabajo, ¿no? Y para eso, que ya está, y para eso tenemos que ir preparándonos. Bueno, hasta acá mi presentación. Después, si hay tiempo, quiero volver y mencionar algo del Plan Estratégico 2030 de SMATA, que me parece un buen ejemplo de cómo avanzar en este sentido. Bueno, gracias. Santiago. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora Javier, te proyecto entonces tu presentación. Bueno, ¿puedo tomar la palabra, Santiago? Sí, claro. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Santiago, gracias, Luis. Muy buena la presentación. La idea de este pequeño aporte que vamos a hacer tiene que ver con una mirada desde una perspectiva también bien global y bien total, digamos, ¿no? O sea, la idea es que en esta diplomatura, como bien nos había planteado Pignanelli al inicio, no solo trabajáramos sobre la capacidad y desarrollo de la información y del conocimiento, sino también sobre los valores que un dirigente sindical, un dirigente del movimiento obrero tenga en su formación
en su corazón los valores éticos y morales y sobre todo la posibilidad de percibir el sentido que los cambios, en este caso los cambios tecnológicos y científicos, producen sobre el conjunto de la sociedad, sobre el conjunto hoy de la sociedad global, y en particular sobre los trabajadores en la República Argentina. En ese sentido yo les planteo esta diferenciación, ¿no? La posibilidad de distinguir entre lo que es un medio y es un fin. Eso en política y en todos los órdenes es una cuestión elemental, básica, pero que en la sociedad moderna, en los últimos 200, 300 años, ha tendido a confundirse. Muchas veces aparecen como fines cosas que son nada más que herramientas, que son elementos instrumentales. Y entonces es importante que un dirigente, un dirigente de la máxima conducción del movimiento obrero o intermedio o un dirigente de base tenga una clara percepción y una capacidad en su formación de poder distinguir qué es una herramienta de qué es un fin. Uno cuando se plantea un fin establece una direccionalidad, establece un sentido de hacia dónde y cómo va a usar las herramientas. Un poco lo que vamos a ver ahora en las dos presentaciones muy cortitas que hicimos para este tema. Vamos a ver cómo el Papa Francisco y cómo Juan Perón desarrollan esta diferenciación como una cuestión vital, como una cuestión esencial para entender el lugar de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual. Así que si te parece vamos a la primera filmina. Yo aquí utilizo el capítulo 3 de Laudato Si, que les pido encarecidamente que lo lean. Es un trabajo que hizo Francisco hace 5 años, que es la primera encíclica que sacó como papa, que se llama Alabado seas, y dirigida estrictamente a una de las primeras encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, que tiene una mirada sobre la totalidad de lo que sucede en el acontecer humano. En el acontecer humano y en el acontecer de la naturaleza. Les hago una breve definición de lo genérico de esa encíclica, pero es que la crisis que vive el medio ambiente, la crisis que vive la naturaleza y la crisis de miles de millones de personas viviendo en la pobreza y en otras formas de injusticia son dos caras de la misma moneda. Las dos cosas son consecuencia de una forma de organización económica, política, social, científica y tecnológica del uso del conocimiento que ha hecho la humanidad en los últimos 200 años. Entonces, ustedes van a ver que en el capítulo 3, directamente lo que va a hacer Francisco es relacionar la tecnología como una cuestión que tiene que ver con la creatividad del hombre, pero dirigida a su capacidad de construir poder sobre la naturaleza y sobre los demás seres humanos. Entonces se define así, dice: la humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío, fíjense, el poderío tecnológico nos coloca ante una encrucijada, la encrucijada que planteó Luis en su presentación anterior. Y va a nombrar las 4 etapas que en estos 2 siglos han sucedido. Bueno, la máquina de vapor, con las máquinas que consecuentemente la tecnología del motor a vapor y las máquinas que, por ejemplo, el ferrocarril, el telégrafo, la aparición de la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la modernización de la medicina, bueno, hasta llegar a la etapa de la informática, la revolución digital, y en esta etapa de esta cuarta revolución o esta cuarta etapa de la revolución digital, robótica, biotecnológica y nanotecnología. ¿Qué va a decir Francisco? Sí, que es justo alegrarse ante estos avances y poder cuantificar y magnificar todas las posibilidades que abren estas novedades en el mundo de la ciencia. Pero si pasamos a la segunda filmina, es de sentido común, y es importante que un dirigente pueda tener esta mirada
Si nosotros miramos los 200 años que tiene este desarrollo de la ciencia y la tecnología, vamos a llegar a tener que observar sus resultados, ver cuál ha sido el resultado que ha tenido este desarrollo científico y tecnológico. Si nosotros vemos que de 50 años para acá el ser humano ha utilizado bombas atómicas, ha contaminado la naturaleza, ha contaminado el aire, el agua, ha contaminado los mares, ha producido una cantidad de desechos que contaminan la vida cotidiana de las personas y ha condenado durante estos 200 años a que sobre el sacrificio de los pueblos y sobre miles de millones de personas que han dejado su vida en esta forma de organización económica, política y social y que actualmente viven en condiciones de descartados y de infrahumanos. Para que tengamos una idea, durante el año y medio de la pandemia se perdieron 300 millones de puestos de trabajo del mundo formal, sin contar todos los que ya estaban descartados y fuera del sistema de trabajo en el mundo. Uno puede decir, bueno, pero eso no es culpa de la tecnología. No, es simplemente una consecuencia de lo que sucede cuando el hombre se propone un sistema de organización social que está basada en el lucro, que está basada en el desarrollo del capital, como si el capital fuera un fin y no una herramienta, y construye una sociedad basada en la dominación de unos pocos sobre la mayor cantidad. Por ejemplo, una de las consecuencias más visibles de esta forma de organización tiene que ver con la brecha entre ricos y pobres. Nunca ha habido en la historia de la humanidad una concentración de la riqueza en tan pocas personas y de tamaña magnitud como la que existe actualmente. Y nunca ha habido una menor relación con la riqueza como la que tiene la mayor cantidad de personas en el mundo que hoy no tienen acceso a ninguna de las ventajas que supuestamente la tecnología y la ciencia han brindado a estos sectores de la sociedad. Entonces, ¿qué va a plantear Francisco? Va a decir, este poder que tiene el conocimiento y este poder que tiene la economía utilizando el poder del conocimiento, ¿en manos de quién está y para qué lo usa? Si podemos pasar a la otra filmina. Y va a decir, ojo, que este poder está en manos de muy pocas personas. Y lo va a definir con esta terminología que es, ojo, que se ha constituido un paradigma tecnocrático. Si ustedes recuerdan la etimología de la palabra, estamos hablando, si uno dijera democracia, diría la democracia de todos. Si uno dijera aristocracia, diría el gobierno de los mejores, supuestamente, o el gobierno de la élite. Y acá está planteando un paradigma tecnocrático, que es el gobierno de la tecnología. Es interesante esta mirada y les pido por favor un segundito para que prestemos atención. ¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad actual? Tendemos a creer que el aumento de poder es un sinónimo de progreso. Si yo desarrollo una tecnología de armamento o una tecnología de capacidad digamos, de producir un robot que reemplace al hombre, o el viaje al espacio sideral y el supuesto mito de que terminaremos conquistando nuevos planetas donde el ser humano va a poder desarrollar su vida. Se empiezan a crear una serie de mitos tendientes a creer que el progreso tiene que ver con el poder. Entonces se empieza a crear un problema que es fundamental, es que la humanidad empieza a asumir como el desarrollo de la tecnología de una forma
homogénea y unidimensional. Es decir, si todos tenemos que tomar como válido un paradigma que tiende a homogeneizar de una sola manera y en un solo camino el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, esto tiene que ver con sus orígenes, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero bueno, si ustedes revisan cómo fue desde Galileo Galilei, pasando por Descartes, la idea de la aplicación del sistema lógico-racional en la ciencia y en la tecnología. Simplemente lo que hay es una reducción, el hombre, el yo, digamos, el yo pienso, luego existo, y en Descartes y en Galilei, la idea era cómo hago para reducir toda la naturaleza y todos los objetos simplemente a cuerpos y movimientos. No importa su belleza, no importa su color, no importa su gusto, no importa su olor, todo lo que sea simplemente que tenga que ver con los sentidos queda fuera. Eso se lo dejamos a la filosofía o a las artes. Lo que van a decir es simplemente lo que pueda ser matematizable de un objeto es reducido a matemática, a cuerpo y a movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es medible, es cuantificable. Es la aplicación absoluta del método matemático en la experimentación científica. Les dejo para que lean un artículo muy importante que tiene que ver con Francisco, que es las investigaciones que hizo sobre el desarrollo de la ciencia en los últimos 200 años, la filósofa Amelia Podetti, una filósofa importantísima del peronismo, que era profesora de filosofía en la Universidad de El Salvador cuando Francisco era el provincial de los jesuitas y rector de la universidad, y que ha tenido importante influencia en su pensamiento. Pero hay todo un desarrollo hecho desde América Latina y desde otros lugares del mundo que sufrieron el colonialismo cultural y el colonialismo científico y tecnológico, que ha sido estudiado, y que esta experimentación que hizo Europa, este desarrollo de la ciencia y la tecnología que hizo Europa y que fue trasladado al resto del mundo como un paradigma homogéneo y unidimensional. Bueno, pasamos a la otra filmina. Este paradigma tiene además otra falacia, que es la idea del progreso infinito, que por supuesto ha entusiasmado, dice Francisco, a los economistas, a los financistas y a los tecnólogos, y que supone una mentira extraordinaria, que es que los bienes del planeta son infinitos. Por lo tanto, yo puedo estrujarlo, palabra que usa Galileo Galilei, puedo estrujar a la naturaleza y a sus recursos hasta sus límites y más allá de esos límites. O sea, la tecnología en última instancia va a poder resolver aún la destrucción que crea. Bueno, eso es una de las grandes causas que produce la situación del mundo actual. Haber trasladado los métodos, digamos, de esta idea de la ciencia, de esta matematización absoluta de la tecnociencia, en un paradigma que condiciona toda la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque este paradigma también se trasladó a las ciencias sociales. Las ciencias sociales creadas después de la Revolución Francesa se hicieron con este paradigma científico. Ustedes habrán visto la idea de crear la sociología, la ciencia política, todas las ciencias sociales que fueron creadas después de la Revolución Francesa, tenían por objeto trasladar el método científico, tecnológico de la matematización a las ciencias sociales. Por eso es que gran parte de nuestras ciencias sociales están desarrolladas con esta misma idea del progreso infinito y con la idea de que no tiene límites esta idea del progreso. Pasamos. ¿Cuál es la base de este paradigma tecnocrático? Así como
en el origen está la posibilidad del dominio y el control de los objetos, lo que se hace al trasladar esta conceptualización a la sociedad es también considerar a la sociedad y al ser humano como un objeto. Y el paradigma tecnocrático no deja más que de seguir repitiendo este principio. Lo que se propone es el dominio, el control de la naturaleza y, por supuesto, de los demás seres humanos. Entonces, desarrolla un sistema de dominación que está en la base del sistema de la sociedad de consumo, del capitalismo, del neoliberalismo y de toda nuestra organización política, económica y social, que se ha trasladado desgraciadamente a una visión global. Entonces, un poco la idea es que un dirigente de primer nivel, intermedio o de base pueda tener esta comprensión de la totalidad de cómo viene la historia del desarrollo de la ciencia y la tecnología. No simplemente para oponernos. Vuelvo a repetir lo que dijo Francisco al inicio. Todos estos adelantos tienden a que uno pudiera alegrarse si el sentido de todos esos adelantos es el desarrollo integral del hombre y de la humanidad. Es si el sentido de este desarrollo es el desarrollo armónico de nuestra naturaleza. Recordemos que en nuestra concepción del hombre, el hombre, tomado en sentido genérico, hombres, mujeres, la humanidad, es un ser relacional que tiene 3 esferas de relación. La relación con los cielos, acuérdense cuando a principio del curso planteamos la imagen del centauro. El hombre tiene un alma que es capaz y necesita relacionarse con sus dioses, cualquiera sea él o con cualquier forma de trascendencia. No estoy hablando de la Iglesia Católica ni de ninguna religión en particular. El hombre tiene un alma. Para todos los que concebimos el humanismo, el hombre tiene un alma en la cual desarrolla una relación con lo trascendente. El hombre tiene un sistema relacional inevitable, que es con los demás seres humanos. ¿Qué tipo de relación tiene con los demás seres humanos? Y forma parte, en su tercera esfera relacional, de la naturaleza. La idea con la cual la modernidad construyó la ciencia y la tecnología es que el hombre está fuera de la naturaleza. Es un observador y es un manipulador de lo que sucede en la naturaleza como si estuviese fuera. Bueno, ese es un error gravísimo. El hombre forma parte del ciclo biológico. Es impensable que puede dominar la naturaleza, que puede recrearla, sentirse creador de la vida de los hombres y de la naturaleza. El hombre, lo máximo que puede hacer es ser un buen administrador. No puede nunca plantearse como creador. Ahí hay uno de los errores fundamentales antropológicos que produce el desvío de esta sociedad basada en el consumismo, en el endioseamiento del mercado y en la idea del vivir bien, digamos, de la idea de pasarla bien sin importarme las consecuencias que ello tenga sobre la naturaleza y los demás seres humanos. Esa es la lógica, aunque les cueste entenderlo, yo les pido, si hay en alguna otra clase, vamos a ver el origen filosófico de todo este desarrollo científico y tecnológico. Por eso este paradigma tecnocrático, que está basado en esta idea de que el hombre que posee la técnica sabe que ésta se dirige no a la utilidad o al bienestar, sino al dominio en el sentido más extremo de la palabra, tanto de los elementos de la naturaleza como lo de la existencia humana. Pasamos. ¿Qué va a decir también Francisco? Que este paradigma tecnocrático también se transforma en un paradigma tecnoeconómico. ¿Por qué? Porque la economía asume el desarrollo tecnológico en función del rédito.
independientemente de las consecuencias que tenga sobre la naturaleza o sobre el resto de los seres humanos. El desarrollo tecnológico está hecho en función del rédito. Las finanzas ahogan la economía real, y a esto vuelvo a una de las cuestiones básicas que tiene que ver con la idea del sentido. En el justicialismo nosotros pensamos que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del desarrollo del hombre y de la sociedad. Lo que hace esta idea contraria, que es la que está cuestionando Francisco, es colocar a la economía al servicio del capital, y el capital es un fin que está en sí mismo. El capital debe desarrollarse por el capital independientemente de cualquier consecuencia. Esa es lo que nosotros llamamos el neoliberalismo y las terribles consecuencias que han tenido. Si ustedes recuerdan la crisis financiera del año 2008, donde las hipotecas que se hacían en forma indefinida sobre las propiedades y las viviendas en los Estados Unidos produjeron una crisis financiera mundial que costó muchísimo costo en la vida y en las condiciones de vida de millones de personas. Otro de los mitos que sostiene esta ideología es que la economía y la tecnología pueden resolver los problemas ambientales, y de la misma forma que dicen el hambre y la miseria simplemente se resolverán si dejamos jugar libremente las fuerzas del mercado. Bueno, esto es importante entenderlo, primero porque no es cierto, pero además se vende como si fuera una idea novedosa. Estas cosas las plantearon hace 400 años pensadores liberales como Adam Smith, que decía, dejemos actuar libremente al mercado porque seguramente va a haber una mano secreta, una mano divina que va a hacer que los factores del mercado se equilibren entre sí. Bueno, esto es importante no verlo como teoría, sino verlo en las consecuencias. El desastre en el que está la naturaleza, el cambio climático, el desastre en el cual se desarrolla la vida y la muerte de miles de millones de personas en el mundo, tienen como consecuencia estos principios de la organización económica, política y social de la humanidad. Pasamos. Acá volvemos a lo mismo. La tecnología se desarrolla en una determinada sociedad. Por eso es importante entender cuál es la ética y el sentido que tiene esa organización social. La tecnología se viene desarrollando por especializaciones, lo cual esto tiene que ver con cómo se fue parcializando el desarrollo del conocimiento, cómo se fue fragmentando el desarrollo del conocimiento en los últimos 200 años. Se pasaba de conocimientos que tenían, de una idea del conocimiento que tenía una idea total a desarrollo de conocimientos parciales, lo cual ha hecho que gran parte del conocimiento actual sea de un pequeño fragmento de la realidad. Entonces es muy difícil mirar el conjunto. Por eso yo les planteaba el recuperar el sentido de la totalidad, como Francisco le llama a esta visión del paradigma tecnocrático. Dice así: la fragmentación de los saberes cumple su función a la hora de lograr aplicaciones concretas y suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que tienen las cosas entre sí, del horizonte amplio que se vuelve irrelevante. Es decir, cada vez que tomamos una decisión en el campo científico y tecnológico de desarrollar una cosa y no otra, de desarrollarla en tal sentido de que la investigación, la inversión económica se haga en tal sentido de una investigación tecnológica, eso tiene consecuencias sobre el resto de la naturaleza y sobre el resto de los seres humanos. Ahora, el problema es que no se hace pensando en el conjunto
de que todo está relacionado con todo, sino simplemente desde ese control parcial que se tiene de la realidad. Por eso es que muchas veces adelantos científicos y tecnológicos que parecen extraordinarios lo son en ese pequeño ámbito de la realidad, pero tienen innumerables y gravísimas consecuencias sobre el resto de la organización de la humanidad. Dice Francisco, una ciencia que pretenda obtener soluciones a los grandes temas de la humanidad debería sumar todo lo que ha generado el conocimiento en las demás áreas del saber, incluyendo la filosofía y la ética social. Es decir, seguir desarrollando conocimientos científicos y tecnológicos sin estar pensando en las consecuencias sociales y en las consecuencias que va a tener sobre la naturaleza, es seguir desarrollando un paradigma tecnocrático muy cercano a la idea de la destrucción total de la madre tierra. Seguimos. Ahora, dice Francisco en un sentido también optimista, dice, pero bueno, sin embargo, hay todavía, se pueden vislumbrar ciertos grupos, ciertas partes de la sociedad que aún así, ejerciendo su libertad como seres humanos y ampliando la mirada, han sido capaces de limitar la técnica, de orientarla y de colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. Y esta liberación de esta esclavitud del paradigma tecnocrático reinante, él pone, por ejemplo, cuando pequeñas comunidades de productores optan por sistemas de producción menos contaminantes, sosteniendo un sistema de modelo de vida no consumista, o cuando específicamente la técnica se orienta prioritariamente, por ejemplo, cuando los estados, como sucede o sucedió en la Argentina y ahora creo que está volviendo a suceder, aplica el 4% de su puesto en el desarrollo científico y tecnológico en temas que tengan que ver con resolver el problema de los que la están pasando muy mal y resolver problemas que no generen desarrollo científico y tecnológico, que no generen más contaminación, sino que por el contrario tiendan a contrarrestarla. Pasamos. ¿Qué va a decir Francisco? Bueno, él va a convocar a una valiente revolución cultural. Y vuelve a señalar esto. La ciencia y la tecnología no son neutrales. El mito de que la ciencia y la tecnología se producen en un laboratorio inocuo donde no está influido ni por la sociedad, ni por la política, ni por la economía. Compañeras, compañeros, eso no es verdad. La ciencia y la tecnología no son neutrales. Implican, desde que empiezan hasta que terminan, un determinado proceso con intenciones y posibilidades. Lo bueno es que podría ser configurado de diferentes maneras. Es decir, la ciencia y tecnología pueden estar al servicio del hombre, de la humanidad y recobrar el equilibrio con la naturaleza. Dice Francisco, no pretendemos volver a la época de las cavernas, pero sí es necesario aminorar la marcha. Miremos la realidad de otra manera, fijémonos qué cosas son positivas y sostenibles en el tiempo y además recuperemos los valores y los fines arrasados por esta idea del consumismo desenfrenado y la idea de que el avance científico esté destinado al poder y a la dominación. Pasamos. Yendo específicamente al mundo del trabajo, obviamente Francisco va a sostener que el hombre forma parte, colabora con Dios en la creación a través del trabajo. Es un error pretender que el progreso tecnológico reemplace al trabajo humano en general, digamos, ¿no? La idea es que reemplacen aquellas tareas
que por repetitivas o porque producen daño en las condiciones físicas o mentales de los trabajadores, por supuesto, bienvenido el desarrollo tecnológico que pueda reemplazar. Ahora, el problema, ¿dónde está? Cuando la orientación que la economía le da a la tecnología, que es reducir costos de producción, reemplazando puestos de trabajo por máquinas, si el objetivo no es producir una economía que esté al servicio de la sociedad y del hombre, si el objetivo es la rentabilidad, lo que sí se va a ver es esta consecuencia de que en realidad las máquinas vienen a reemplazar a los hombres en la producción digamos, la actividad laboral, y esto va a tener consecuencias sociales infinitas. Por eso es que la idea es que ustedes tengan una percepción total del fenómeno, sobre todo a la luz del resultado. Esta cuarta etapa de la revolución industrial es una continuidad más profunda, más intensa, con infinitas posibilidades de un fenómeno que hace 200 años que viene haciéndose y cuyas consecuencias son nefastas. Estamos al borde de un desastre ecológico nunca visto y al borde de condenar a miles de millones de personas a seguir viviendo en condiciones infrahumanas. Pasamos. ¿Qué va a hacer Francisco este mes? Este mes hizo una oración dirigida a plantear que la inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. El progreso tecnológico tiene que estar a favor de la igualdad. No es cualquier tecnología para cualquier cosa. Recuperemos el sentido. La tecnología debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio de la humanidad. Dice Francisco, los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial estén siempre al servicio del ser humano. Esto es, que sea humano. Esas son las palabras de Francisco de esta semana que pasó. Y ahora sí, para terminar, no sé cómo estoy de tiempo, decime, Santiago. Venimos, bárbaro. Bueno. Estoy bien entonces. Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Se van a cumplir en marzo del año que viene 50 años de esta proclama que también le pido que la vean. Es una carta que Perón mandó en 1972 desde Europa, después de la cumbre de Estocolmo. La cumbre de Estocolmo fue una reunión que reunió a científicos de todo el mundo, donde se planteó el riesgo altísimo que estaba corriendo la humanidad por el problema de la contaminación y lo que estaba produciendo la sociedad de consumo en tanto el daño a la naturaleza. Yo elegí 4 párrafos simplemente para que vean que esto no es algo que estamos simplemente visualizando ahora. Viene sucediendo hace 200 años y hay muchos sectores de la ciencia, de la política, de la religión, de la academia, o sea, de las universidades, que han levantado voces de alarma contra esta situación. Dice Perón, creemos que ha llegado la hora de que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Sobreestimación de la tecnología. El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras que por un lado llega a la Luna, acuérdense, la llegada a la Luna fue en el año 69, esto es el año 72,
Dice Perón, y así mientras que por un lado llega la luna, por otro mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer, y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Claro, el hombre está dentro del ciclo biológico, que esta conciencia de que el hombre está por afuera y que es un dominador y un manipulador de la naturaleza, es una conciencia suicida. El hombre forma parte del ciclo biológico y todas las alteraciones que producen el ciclo biológico las va a sufrir en carne propia. Pasamos, Santi. Fíjense que Francisco hace 5 años esta convocatoria a una valiente revolución cultural, y Perón, en un sentido muy similar, 50 años antes, había planteado en esta carta a los pueblos y gobiernos del mundo la necesidad de una revolución mental. Dice, son necesarias y urgentes. Una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados. Una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología, donde rige la economía de mercado. Fíjense la asociación entre alta tecnología y economía de mercado. El surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Volvemos a lo que yo les planteaba, la idea de el hombre y sus esferas relacionales. Una convivencia biológica dentro de seres humanos con seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Dos de las esferas relacionales que están alteradas. Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general y que la tecnología es un arma de doble filo. Fíjense que parte de las citas que hizo Luis en los anteriores documentos siempre está planteado este dilema: la tecnología es un arma de doble filo. El hombre no puede reemplazar a la naturaleza, el hombre no es creador de la naturaleza y no puede alterar el ciclo biológico general. El llamado progreso debe tener un límite. Acuérdense de esa idea del progreso infinito que plantea Francisco en el paradigma tecnocrático. Dice Perón, el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización. La naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales sean agotables, por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre. Y todos estos problemas están ligados de manera indisoluble a la justicia social, a la soberanía política y a la independencia social, con que las naciones del mundo se organizan y organizan el sistema global. Esto está en este documento del año 16 de marzo del año 1972. Quería que ustedes vieran esta similitud de advertencias. Y ahora simplemente les quiero hacer un pasaje muy cortito sobre, si pasás la filmina, sobre 3 organizaciones. Luis nombró varias. Si ustedes entran a buscar en internet y ponen principios de la inteligencia artificial, van a ver que infinidad de organizaciones han hecho decálogos, enumeración de principios, de valores, con el objeto de advertir al conjunto de la sociedad sobre los principios sobre los cuales un desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en el conjunto de la sociedad y en particular en el trabajo deben tener cuidado. Esta la hizo la ODE, la traje a colación porque esta es la que suscribió la República Argentina en el año 2019, es una organización de 35 países, y esta enumeración de principios la Argentina adhirió. Muy concretamente, dice: la inteligencia artificial debe beneficiar a las personas y al planeta, impulsando el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar. ¿Por qué se dice esto? La inteligencia artificial, ustedes creo que ya lo tienen, es un proyecto de construir
en forma artificial una inteligencia similar al que posee el ser humano. Es una imitación de la inteligencia del ser humano, que puede ser, como bien explicó Luis, luego trasladada al mundo de la física o al mundo de los objetos, por ejemplo, con los robots. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que el que va a crear los algoritmos y la sucesión de algoritmos donde se va a acumular el desarrollo que esa inteligencia artificial va a tener, al hacerlo, esté teniendo en cuenta lo inclusivo de ese crecimiento que se va a desarrollar, el desarrollo que sea sostenible, que no siga produciendo daño sobre la naturaleza y el bienestar en general. Dice, debe respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad. Debe tener la posibilidad de que el ser humano intervenga cuando sea necesario para garantizar una sociedad justa y equitativa. Si ustedes lo reflexionan por la inversa, quiere decir que la inteligencia artificial podría no tener estas cualidades o estos principios. Es importante que lo tengamos en claro. Cuando usted hace un enunciamiento de principios, de valores y de obligaciones que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que tener, es que puede no tenerlos. Dice a su vez la OCDE, debe tener transparencia, es decir, todos los sistemas de la inteligencia artificial tienen que ser comprendidos por quienes lo van a utilizar y que puedan ser desafiados por estas personas. Pero para poder desafiarlos uno debe poder conocerlos, tienen que ser transparentes, no pueden ser ocultos al resto de la humanidad. Y finalmente, dicen que debe ser lo suficientemente robustos, fuertes y seguros, y que eso crea la responsabilidad de quienes sean los que los desarrollen. Es decir, si produce algún daño sobre una persona o sobre un conjunto de personas, alguno de los sistemas de inteligencia artificial, las organizaciones que los implementaron y los desarrolladores, los científicos y técnicos que lo desarrollaron, son responsables. Asimismo, si pasamos a la otra, ustedes van a ver que las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, que la Organización para la Educación y la Cultura, van a hablar de valores, de respeto, protección y promoción de la dignidad humana, derechos humanos, prosperidad del medio ambiente, diversidad, inclusión, y vida en armonía y paz. Y como principios toma la proporcionalidad, la inocuidad, la seguridad y la protección, la equidad y la no discriminación, sostenibilidad, privacidad, supervisión y decisión humana, transparencia y explicabilidad, responsabilidad, rendición de cuentas, sensibilización, alfabetización, gobernanza y colaboración adaptativa a múltiples partes interesadas. Es decir, en forma un poco más desarrollada que lo que se vio en el de la OCDE, que participó también en de la UNESCO, distintas organizaciones políticas, culturales, sociales, del mundo del trabajo, del mundo empresario, van advirtiendo la necesidad de que este desarrollo que se va a hacer de este nuevo proceso de revolución en el mundo de las relaciones humanas, en el mundo de la producción, en el mundo del trabajo, sobre claros valores y principios. Y finalmente, les traigo una que tiene que ver con el mundo del trabajo. La Global Union es la organización mundial de las actividades que tienen que ver, de los trabajadores que tienen que ver con el comercio. Creo que uno de sus presidentes es actualmente Héctor Daer, de esta organización mundial, uno de los actuales secretarios generales de la CGT, y acá esta declaración de principios fue tomada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, o sea, de los compañeros del Sindicato del Comercio, y hace también esta enumeración de principios y obligaciones, y dice: la inteligencia artificial y el mundo del trabajo. Primero, que sean transparentes todos los sistemas de inteligencia artificial, que tengan una caja negra ética, como es en el sentido figurado, ¿no? Así como tienen los aviones
una caja negra para ver qué pasó al momento de un accidente. Bueno, que los sistemas de inteligencia artificial tengan una caja negra que esté controlando permanentemente la cuestión ética, digamos, ¿no? Que le sirva a la gente y al planeta, que el mando esté siempre en las personas, que no se le entregue autonomía a los robots, garantizar una inteligencia artificial neutral en lo que se refiere a las cuestiones de género y a las cuestiones que tienen que ver con cualquier forma de discriminación, que las ventajas de los sistemas sean compartidos, que no volvamos a pasar como sucedió en otras etapas de la revolución industrial, donde, por ejemplo, el control de las patentes no es compartido, forma parte del mercado. Simplemente quería contarles una anécdota que me vino a colación de esta charla, que creo que a lo mejor la comenté en la primera. Uno de las formas en las cuales la economía subordina a la ciencia y a la tecnología es con el tema de las patentes. Entonces, se hace un descubrimiento de utilidad para la humanidad, se patente, se transforma en un bien de rédito, en una actividad rentable. Fíjense lo que pasó ahora en la crisis de la pandemia con las vacunas. Gobiernos y supuestas entidades científicas cuestionando la validez de una o de otra vacuna para garantizarse determinados, determinados mercados y poder tener el control económico de lo que pasaba. Países ricos y desarrollados que absorbieron el 90% de las vacunas disponibles, aún sin utilizarlas, y condenando a países que todavía no tienen ni el 10% de su población vacunada, como si el problema no fuera de todos, como si poder mantener sectores de la población contagiada evitara que la pandemia siguiera esparciéndose. Bueno, una cantidad de cuestiones basadas en la locura del rédito y no en la de la solidaridad. Siempre cuento, cuando digo esto, un ejemplo extraordinario. Allá por el año 1955 hubo en el mundo una pandemia de una enfermedad muy dura, que era la poliomielitis, que atacaba fundamentalmente a niños y a jóvenes y que producía inmediatamente la parálisis de las piernas y en muchos casos, se quedaba sin capacidad motora de las piernas y en muchos casos llevaba a la muerte porque producía la incapacidad motora de todo el sistema muscular y bueno, se perdía la vida. Un científico llamado Jonas Salk inventó una vacuna en una febril y importantísima investigación y no la patentó, la puso al servicio de la humanidad. Se calcula que esa persona podía haber ganado $7.000 millones del año 1956. Es como si yo lo estuviera diciendo a usted, ahora $50.000 millones podía haber ganado Jonas Salk simplemente por haber patentado la fórmula de la vacuna contra la poliomielitis. Y cuando los periodistas le preguntaron, ¿por qué no los periodistas y los laboratorios, ¿no? ¿Por qué no la patentó? Él dijo, pero esto es un bien de la humanidad. Es como si yo le dijera a ustedes, ¿por qué alguien no patenta la luz del sol? Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Si el desarrollo tecnológico está al servicio de la humanidad y al servicio de las personas, o está al servicio de los intereses de unos pocos que tienen el control de la economía, del desarrollo tecnológico y científico. Bueno, con eso termino y les dejo nuevamente a Luis para que tome. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Javier, muchas gracias a Luis, ambos. Muy buena la exposición. Justo se enganchaba con un comentario que hizo Juancho en el chat en relación a lo último que decía Javier, y varios hay comentarios que están sumando en el chat. Los queríamos invitar, si tienen alguna pregunta para aprovechar que están Luis y Javier esta mañana, si quieren hacerle alguna pregunta sobre estos temas. En el chat se mencionó el plan estratégico de SMATA, lo mencionó Ivi.
También Alejandro hizo una recomendación de un texto, La desigualdad automatizada, industrialización, exclusión y colonialismo digital. Y bueno, Juancho mencionaba lo mismo que recién decía Javier en su última anécdota. Así que si alguno quiere o alguna quiere hacer una pregunta y quiere levantar la mano, bueno, recuerden que puede hacerlo a través de las reacciones de Zoom, que están abajo, a la derecha. Es una reacción que tienen ustedes para hacer, y si es que quedó alguna pregunta, acá están agradeciendo en el chat la impecable exposición, como siempre, Javier y Luis. Así que Luis, en su momento vos mencionaste que querías decir algo más cuando terminara la exposición de Javier. No sé si quedó algo en el tintero que querías sumar. Digo, para no consumir mucho más tiempo, que tal vez lo necesitamos para el trabajo en grupos, yo recomendarle a todos los compañeros, más obviamente a los de SMATA ya lo conocen, pero los de el resto de las organizaciones, a ver, echarle una mirada al plan estratégico de SMATA, porque es realmente como es un acuerdo social y productivo para el sector automotor. Y está muy bien explicado la visión, la misión, el objetivo que se propone este plan estratégico 2030, que obviamente está vinculado a lo que vimos en su momento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y, y es un acuerdo de todos los sectores, el sector productivo, las empresas, los sindicatos, los concesionarios, ¿sí? O sea, todo el sector que se pone en marcha detrás de un gran objetivo, ¿sí? De un nuevo paradigma que ellos plantean para el sector automotor, todas las potencialidades que tiene el sector automotor, ¿sí? Cómo está hoy la realidad y hacia dónde apuntan, y cuáles son los ejes de este plan estratégico. El Instituto de la Movilidad, las inversiones, el desarrollo de las pymes, trabajar el mercado interno y la ley ambiental, la competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ahora se requiere es, bueno, hay un plan estratégico de un sector, avancemos sobre las políticas públicas y todo un sistema educativo, formativo, que colabore con eso. O sea, tenemos un sector de la economía que se ha puesto de acuerdo para avanzar en un sentido de largo plazo. Lo que se requiere ahora es políticas públicas que apoyen ese plan, y un plan, y obviamente un sistema educativo, que es lo que veíamos antes nosotros en la presentación, un sistema educativo integral, formación integral, que haga posible ese plan estratégico. Por eso quería mencionar, no ocupar más tiempo, pero me parece importante cómo este sector de la economía, todos los sectores se han puesto de acuerdo en un plan de largo plazo. Muchas gracias, Luis. Bueno, y nos das el pie porque justamente nosotros con los trabajos estamos buscando un sentido similar. Hay dos grupos que están trabajando también en planes estratégicos 2030, y justamente, bueno, este espacio, la diplomatura, busca estar en línea con eso que nos compartían recién. Así que les agradecemos enormemente a Luis y a Javier por la claridad de siempre. Digamos, seguir aprendiendo juntos es espectacular. Y tenemos ahora entonces un ratito para trabajar en grupos en línea con esto que decía Luis, en seguir profundizando nuestros diversos proyectos, los distintos proyectos que estamos trabajando juntos. Lo que les pido es que aprovechemos estos espacios. Ahora después vienen algunas clases que nos va a costar un poco más hacer trabajo en salas, entonces hoy aprovechemos el espacio de los que estamos para trabajar con moderadores y moderadoras, para avanzar sobre los trabajos, para seguir produciendo. Está totalmente en línea con esto que nos decía Luis, con esta idea y con estas ganas de crear juntos el futuro y lo que viene. Así que sin más, yo les voy a dar paso a los grupos. Como siempre, les va a llegar el cartel para invitarlos e invitarlas. Ahí tienen el trabajo en sus salas, y a los que todavía no pude asignar porque faltaba el número del grupo, ahora los asigno desde la sala general. Así que espero que disfruten este encuentro y este momento, y nos vemos ahora en unos minutos de vuelta en la sala general. Ahí, como siempre, les va a llegar la invitación para sumarse a los grupos de trabajo.
Veo que ya varios y varias se están sumando. Voy a frenar la grabación un segundo. Bien, y de esta manera, llegando al cierre de la clase, les agradecemos mucho por estar este sábado, por el tiempo compartido. Les agradecemos de vuelta a Luis y a Javier por la exposición. No sé, Adri, si quieren ustedes sumar algo más antes del cierre de la clase. Lo mismo Raúl. Si no, bueno, le damos el cierre oficial al día de hoy. Bueno, yo quería agradecer a todo el equipo. Estamos en este momento terminando el desarrollo del eje número 2, trabajo y modelo argentino de desarrollo, que ha contado, realmente estuve tomando nota de todo el conjunto de docentes, una riqueza extraordinaria, unos aportes buenísimos, y hemos tenido la presencia de dirigentes, docentes con aportes de experiencia, no solo la cuestión del conocimiento, que también es el compromiso y también la mirada que atiende a la cuestión central, ¿no? La mirada humanista, la mirada centrada en la comunidad y en la persona. Podemos avanzar en la tecnología, podemos tener nuevos temas en la agenda, podemos tener una situación distinta de organización. Se ha visto distintos aspectos, cómo el modelo sindical se va adecuando a los distintos momentos, pero hay algo que no cambia, que es central, y es la mirada centrada en la persona humana. Les agradezco a todo el equipo docente que ha permitido un abordaje tan integral, tan completo de las temáticas. Hemos tenido hasta el saludo del presidente, hasta Julián convertido en ministro. Realmente han sido muchas cosas que la vida y este encuentro que significa trabajar juntos en la diplomatura nos ha dado la oportunidad. Así que gracias, y seguiremos ya a partir del próximo sábado con el tercer eje que coordina el compañero Juancho Díaz Roy, sobre la cuestión previsional y la cuestión de salud. Y mientras tanto, seguimos avanzando con nuestros trabajos. Hasta el sábado próximo. Gracias, Raúl. Hasta el sábado. Saludos a todos. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Gracias.